Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya estamos acá llegando a fin de año y a las fiestas. Así que, bueno, voy a plantear un tema que no tiene específicamente que ver con esto, pero sí es algo que está en nuestra vida de manera presente todo el tiempo y nos encontramos en ese ámbito justamente. Todos en algún momento de nuestra vida transitamos por lo que es una relación de pareja y los conflictos con los cuales nos podemos encontrar. Por supuesto que en una relación de pareja también hay un montón de cuestiones que son muy lindas, muy gratificantes, a veces muy reconfortantes, muy cálidas, muy lindas, pero también tenemos muchas situaciones en muchos momentos donde a veces, según las características que cada vínculo tenga, tenemos sufrimientos, tenemos expectativas que no se cumplen, necesidades que no podemos cubrir, sobreadaptaciones a situaciones que no elegiríamos conscientemente estar y sin embargo estamos. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre qué es un vínculo de pareja, cómo llegamos a un vínculo de pareja y por qué se nos presentan esa cantidad de conflictos diferentes, por supuesto en cada caso, según la historia que cada persona tenga. Un vínculo de pareja podemos definirlo como un espacio, como cualquier vínculo en nuestra vida, ¿no? Pero el vínculo de pareja es un vínculo donde estamos como especialmente expuestos y vulnerables y reparando o intentando reparar cuestiones de nuestra vida sin saber que estamos haciendo esto. Pero decía esto, que un vínculo de pareja podemos definirlo como un espacio energético, emocional, mental, desde todos los ámbitos de nuestra vida que nos constituyen, se ponen en juego y se nos activa la información que traemos en esos ámbitos al momento de encontrarnos con otra persona. Por supuesto, como digo, que todos o hemos estado, o estamos, o estaremos en un vínculo de pareja. Es muy rara la persona que nunca ha estado en un vínculo, creo que quizás casi que no debería existir. Y todos sabemos que en general no tenemos muchas veces situaciones donde todo es felicidad, todo es color de rosa, sino que uno transita momentos de dificultad, de sufrimiento, de malestar, de incoherencia, en fin, todas cosas que no nos hacen sentir bien. Y por supuesto que todos quisiéramos, y es lo que uno desea cuando apuesta a un vínculo de pareja, que todo sea lindo, que todo sea para sumar, pero bueno, muchas veces esto claramente lo sabemos todos, no sucede de esa forma. También tenemos que pensar que un vínculo de pareja es un espacio donde nosotros podemos aprender, si tenemos la conciencia o la claridad, a conocernos a nosotros, cómo funcionamos nosotros en ese espacio energético. Fíjense que normalmente, ¿qué es lo que sucede? En la vida en general, ¿no? Nuestro foco, nuestra atención, nuestra mirada está mucho más puesto en el otro, en la parte de afuera, en qué es lo que yo recibo, qué es lo que el otro hace, qué es lo que el otro me da, y muy poco puesto el foco en qué es lo que yo doy, cómo estoy actuando, cómo estoy siendo, si yo me elegiría como pareja, si me mirara de afuera o no me elegiría, o sea, muy desconectados de nosotros mismos y de qué es lo que nosotros ofrecemos en una relación de pareja, pero mucho más puesto el foco en qué hace el otro, como digo, cómo actúa, si cumple mis expectativas o no las cumple. Normalmente, fíjense que el análisis que hacemos es cómo actúa el otro, si me respeta, si me escucha, si me presta atención, si me da el lugar, y vienen por supuesto todos los reproches y reclamos cuando estas cosas no suceden. Pero muchas veces, si nosotros pudiéramos mirarnos de una manera objetiva con una cámara desde afuera, veríamos que tal vez nosotros estamos en un lugar bastante complicado como pareja, como parte de esa pareja que tanto supuestamente estamos criticando. ¿Qué soy? Una persona que cuando el otro llega reprocho, reclamo, estoy como a la cara, siempre estoy exigiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente es importante que recordemos esto, que miramos mucho más al otro de lo que nos miramos nosotros. Y para que uno realmente crezca y aprenda en un vínculo de pareja, uno tiene que aprender y poder ver cómo yo actúo, cómo yo reacciono, cómo yo me paro frente a lo que sucede. Porque por supuesto que todos tenemos una cantidad, como decía, enorme de expectativas, ilusiones, idealizaciones también, que son una fuente importante de sufrimiento. Las idealizaciones que hacemos, es importante que lo sepamos, todos, absolutamente el 100% de las personas, cuando entramos en un vínculo de pareja o conocemos a alguien, hacemos una idealización de la otra persona.
creemos que lo que estamos viendo es realmente la otra persona. Y también sabemos perfectamente que cuando empieza a pasar un poquito el tiempo, de pronto muchas veces nos viene como la desilusión. No sos lo que creía, no sos como pensé que eras. Pero en realidad lo que ha sucedido es que hay una frase que me gusta mucho que dice: ¿cómo no me iba a enamorar de la cantidad de virtudes que puse en ti? ¿Cierto? Como que de pronto le pusiéramos al otro un sombrero con una idealización que existe en nuestra mente antes de que nosotros conozcamos a una persona. Es importante saber esto. Yo tengo en mi mente una idea del tipo de persona que a mí me gustaría encontrar. Todos, si por ahí preguntáramos, yo les preguntaba a ustedes y me dirían, bueno, una persona que sea así, así, asá, que tenga estas características. O sea que yo tengo en mi mente una imagen interna de cómo quisiera que sea o qué características quisiera que tenga la persona con la que yo me puedo encontrar. Entonces, cuando aparece alguien, que por supuesto hay una resonancia desde un montón de lugares, yo le pongo ese sombrero simbólico a la otra persona. Ahí está, ahí encontré la persona que tiene estas características que yo estoy buscando. Entonces, podríamos preguntarnos esto: ¿estoy viendo realmente a la persona que es ese desconocido o esa desconocida? ¿O estoy mirando qué lindo que le queda el sombrero que yo le puse, por decirlo de una manera simbólica? Ahí empiezan a aparecer, como digo, las decepciones, las desilusiones. Estas frases, como decía recién, ¿no? Que tantas veces decimos: no, al final no sos como yo creí, vos cambiaste, cuando yo te conocí no eras así. Todas estas frases que todos conocemos. ¿Por qué? Y porque se me cae la idealización, se le voló el sombrero, vamos a decirlo de esta forma, siguiendo la imagen metafórica, ¿no? Y entonces yo estoy viendo ahora a la persona real, que la persona real siempre fue de esa manera, solo que yo tenía este filtro de mi idealización. Y ahora que digo esto, es súper importante que tengamos en cuenta, hago un pequeño paréntesis porque es un tema que lo veo muchísimo, el sufrimiento que muchas veces tenemos cuando la relación se termina, o hay conflictos, o tenemos dificultades, el problema que tenemos, cómo nos cuesta soltar muchas veces un vínculo de pareja que no ha tenido una gran gratificación para nosotros, porque estamos como si fuera todavía colgados de la idealización que hicimos. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, ¿no? Hemos hecho una idealización, esta persona es así, o lo que podría llegar a ser, o en lo que podría llegar a convertirse, o porque me ama a mí va a cambiar, esta fantasía que tenemos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, el vínculo real es un vínculo muchas veces que tiene malestar, incomodidad, como decíamos, no cobertura de necesidades, tal vez no la suficiente empatía, tal vez, ahora vamos a analizar, no la suficiente comunicación, no la suficiente conexión. Ahora vamos a analizar todos los aspectos que se ponen en juego cuando nosotros nos enfrentamos o nos abrimos a un vínculo de pareja. Muchas veces, quiero terminar esto de la idealización, hay un enorme sufrimiento y uno cree que no puede soltar porque ama a la otra persona, y en realidad lo que no puede soltar es la idealización que yo me había hecho en mi mente de que con esta persona yo iba a vivir tal situación, o iba a lograr tal relación, o íbamos a estar juntos toda la vida. Como que la historia real que yo viví con esa persona difiere de la idealización que yo tenía, y yo por la historia real me separo, pero la historia irreal o ideal me juega en contra y me hace muchas veces como permanecer o sobreadaptarme a la historia real, que a veces yo le digo a la persona, si vos miraras esta situación real que vos tenés, elegís este vínculo de pareja con estas características que tiene hoy, y la persona me dice no, y le digo, bueno, con esta persona estás, en esta relación estás. Entonces acá la ilusión y la realidad juegan un papel que muchas veces no se puede integrar. Entonces sí es importante que podamos ver la realidad real, vamos a repetir la palabra, el concepto. La realidad real es la que hace que yo me corra o que yo me quede en un vínculo de pareja. Vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a un vínculo de pareja. ¿Desde qué lugares energéticos venimos? Podemos decir que son dos historias que se encuentran. Y normalmente esas dos historias familiares, dos sufrimientos, dos heridas emocionales, ¿cierto? Un montón de cuestiones irresueltas que están en todos nosotros, si no nos hemos trabajado de una manera interesante,
Cuando encontramos un vínculo de pareja, se encuentra mi historia sin resolver con tu historia sin resolver. Y entonces nos enamoramos y hacemos una pareja, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que saber que quien de verdad elige a nuestras parejas o nos hace encontrar ciertas parejas es nuestra parte inconsciente, que trae cierta información. Vamos a ver, esta palabra es fundamental. ¿Cuál es la información que traigo yo en mi vida cuando me voy a enfrentar o a encontrar una relación de pareja? Traigo, como decíamos recién, mi historia, lo que yo he sufrido, lo que me ha faltado, el tipo de madre y padre que he tenido, la vulnerabilidad que tuve siendo niña, lo que me faltó cubrir. Con todo eso yo voy resonando por la vida energéticamente, voy emitiendo una cierta energía justamente. Entonces me voy a encontrar, atraemos de manera energética. Muchas veces cuando no lo hemos trabajado todavía, atraemos de manera complementaria. Como por ejemplo, si yo soy una hija que fui muy sumisa y muy calladita, voy a encontrar una persona muy fuerte y muy dominante. Atraigo desde un lugar de complementariedad de roles. Esto normalmente no funciona adecuadamente porque de alguna manera yo lo que estoy haciendo, por supuesto siempre digo sin saber que estoy haciendo una repetición o una reedición, estoy volviendo a vivir lugares emocionales y energéticos, emociones justamente que ya viví en mi historia familiar. Pero yo no me acuerdo, yo no me digo, estoy viviendo con esta relación de pareja actual el mismo conflicto emocional o el mismo patrón de relación que tuve con mi papá o con mi mamá. No, yo pongo el foco 100% en la persona que tengo enfrente. Entonces creo que todo lo que me va sucediendo ahí tiene que ver con la persona que tengo enfrente. Y que si me siento mal es porque vos no cubrís mis necesidades, o porque vos no me escuchás, o porque no tenés en cuenta lo que yo pienso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en realidad, hasta que nosotros no nos hemos podido trabajar conscientemente, el tipo de parejas que vamos a encontrar va a estar en total resonancia con los conflictos que nosotros traemos de nuestra historia. Y esto a uno puede no gustarle, ¿no? De hecho, a nadie le gusta esto porque pensar que estamos trayendo el pasado al presente, lo podemos decir de esta manera, no nos gusta, porque creemos que el pasado ya pasó, que quedó en el ayer, que quedó en el olvido y que yo hoy estoy eligiendo conscientemente a una pareja y elijo a esta persona y me gusta por esto, por esto, por esto, por esto. Pero nuestro inconsciente nos mira y dice, sí, vos deciste eso de manera consciente, pero acá yo te traigo toda esta información y por eso te puse a esta persona enfrente. Tenemos que tener claro, ustedes acuérdense de esto, ¿no? Que hay toda una parte de nuestra vida que está manejada por el inconsciente. De hecho, ya lo decía Sigmund Freud, nuestra vida está manejada por lo inconsciente de manera prioritaria. Esto no significa que uno no elige, que no decide, que no se corre de ciertos lugares. De hecho, en nuestra vida todo el tiempo estamos tomando decisiones y haciendo actividades y haciendo cosas, ¿no es cierto? En lo que es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida social. Pero la mayoría de las cosas no están elegidas desde un lugar consciente, pensante, analítico, sino que están como si fuera siendo el resultado de toda la información que yo traigo, de la historia, lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? La automatización que es nuestra vida. Que siempre digo que es como un río que viene trayendo un montón de agua llena de cosas, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos transitando ese río. Y yo tengo la ilusión de pensar que soy libre, que estoy eligiendo, que estoy decidiendo. Pero la información, si yo no he parado en algún momento a ver, ¿cuál es la información? ¿Con qué conflictos me encuentro? ¿Cuáles son las cosas que yo necesitaría cambiar? ¿Qué tipo de vínculos me he encontrado? Etcétera, etcétera. No vamos a estar decidiendo de manera consciente. ¿Cuál sería la manera de que nosotros podamos decidir de una manera consciente? Que yo primero pueda ver cuál es la información que sí estuvo y además la información que sí estuvo es mi historia, son los vínculos que me he encontrado, son tal vez las parejas que he tenido. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Hay un patrón en el tipo de parejas que me he encontrado? ¿Vieron que a veces nos pasa que nos damos cuenta que elegimos cosas parecidas? O que nos vemos en lugares energéticos similares, o nos damos cuenta que, no sé, que si las otras personas siempre nos dejaron, o que fueron las otras personas las que terminaron la relación,
o que no nos elegían, o que las personas que nosotros queríamos no nos elegían, o que sentimos un rechazo por parte de nuestras parejas, o que nos pasó que en todas las relaciones nos costaba comunicarnos. No sé, creo que todos, si lo pensamos, podemos encontrar algo que se nos ha repetido, ¿cierto? O que nos dejaron por otro, ¿cierto? O que hubo un tercero, no sé, situaciones, infinitas situaciones en la vida de todos nosotros. Entonces, es importante darnos cuenta qué fue lo que repetimos. ¿Cuál es el? Hoy se habla muchísimo de la repetición de los patrones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué patrón repetimos nosotros a lo mejor? ¿O se nos repitió en nuestros vínculos de pareja? ¿Podemos encontrar un hilito que une las distintas situaciones? O todos me traicionaron, o todos me fueron infieles, ¿no es cierto? O la situación que sea, o todos eran mentirosos, no sé, las miles de situaciones que podemos encontrar. ¿Saben por qué es importante identificar ese patrón? Porque en ese patrón de repetición que yo he tenido en mis vínculos de pareja está la parte de mi historia que yo tendría que resolver. ¿Por qué repito? ¿Para qué una situación se me repite? Para que yo me dé cuenta que asociado a esa situación hay una emocionalidad mía que tiene que ver con el ayer, ¿sí? Como que a mí ya me pasó esto de que alguien me traicione, de que alguien me deje, de que alguien me rechace, de que alguien no me escuche. Ese alguien, por supuesto que originariamente es nuestro padre y nuestra madre, o sea que esa primera experiencia que arranca después en un patrón de repetición, la vivimos en la historia familiar. Entonces, toda situación o patrón que se repite porque está pegado a una emocionalidad o a un dolor que no está resuelto. Por eso es interesante que identifiquemos, ¿cuál es el patrón que se me repitió a mí? Varias veces, porque ahí hay una información importante que mirar. También hay otra frase que anda por ahí que dice que uno no se quede en los lugares donde uno, en tantas frases que circulan hoy, ¿no? Que donde no puedas ser vos, creo que hay una frase de Frida Kahlo incluso, donde no puedas ser tú, donde no puedas amar, no te demores, dice la frase, ¿no es cierto? Esto parece muy lindo y muy poético, que tiene por supuesto su gran verdad, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en nuestra vida práctica, en nuestra relación de pareja, esto no es tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces no podemos amar y sí nos demoramos, tratamos de modificar las cosas, y también esto de, vamos a decirlo como un principio, en todo lugar donde no pueda ser yo no me debería quedar. Porque si me quedo y permanezco donde no puedo ser yo, ahora vamos a analizar qué significa no poder ser yo, estoy haciendo un esfuerzo de sobreadaptación a una realidad que en realidad no elegiría de manera consciente. ¿Qué sería no poder ser yo? Que yo tenga que reprimirme en lo que digo, en lo que hago, tal vez que tenga que negociar mi libertad, mi posibilidad de actuar de una manera tranquila, relajada, de acuerdo a lo que siento y de acuerdo a mi iniciativa. Como que yo tengo impulsos hacia las cosas, necesitaría hacer ciertas cosas, pero la mirada del otro está como un juez, como un condicionante, como un límite, que hace que yo reprima esa necesidad, esa espontaneidad, ese impulso hacia lo que sea que yo necesite hacer. Vieron que muchas veces hay, no sé, parejas en las cuales la mujer por ahí dice, no, yo no trabajo porque a mi marido le gusta que yo me quede, es medio ya antiguo esto, ¿no? Pero digo, para dar un ejemplo, a mi marido le gusta que yo me quede en la casa y me dedique a cuidar a los chicos. Y a mí me hubiera encantado a lo mejor ser arquitecta, o me gustaría hacer una actividad, o me gustaría ir a pintura, o me gustaría hacer ejercicio físico, pero sinceramente no me da el tiempo. Entonces, también es importante, otra frase que me estoy acordando, que dice que uno hace lugar en su vida para las cosas que considera prioridad. Entonces, todos como seres humanos que somos, antes de ser pareja, somos personas individuales y tenemos necesidades individuales. Hoy a lo mejor circunstancialmente estamos compartiendo la vida con alguien, pero más allá de que esa persona pueda o no pueda permanecer en nuestra vida, nosotros somos personas individuales. Y tenemos necesidades individuales y tenemos como un proyecto de manera individual que muchas veces en los vínculos de pareja no se puede cumplir y nosotros permanecemos, negociamos, nos adaptamos, nos sometemos a veces a pautas o deseos o a veces imposiciones de otras personas.
Entonces, ¿esto qué creen ustedes como consecuencia que va a tener? Y que yo tenga que reprimirme, que tenga que no ser yo, que tenga que dejar como en un lugar utópico, uy, qué lindo hubiera sido así, o cómo me hubiera gustado tal cosa. Y también a veces, esto uno lo aprende con la experiencia, uno ha negociado cosas que, si las puede pensar conscientemente, nunca más las volvería a negociar. ¿No es cierto? Haber negociado algo importante por otra persona, porque lo amo, porque todo esto, cuando pasa el tiempo y tal vez la otra persona ya no está en nuestra vida, decimos, che, qué macana, yo si hoy esto volviera a pasar, yo no negociaría nuevamente una situación así. Por eso también es interesante muchas veces mirar para atrás, para ver qué tipo de vínculos uno ha tenido, qué tipo de relaciones he tenido, qué necesidades mías negocié, qué cuestiones mías no respeté. Porque pensemos que todos tenemos valores y principios, y ahora que lo digo, vamos a enumerar algunas de las características, de los aspectos, mejor dicho, que tienen que estar presentes de una manera medianamente compatible en una pareja para que un vínculo funcione de una manera sana. Por un lado están, pues, son las patas de una mesa, vamos a decirlo así, que son la forma de mirar el mundo, los valores y las creencias que dos personas que se encuentran tienen, porque muchas veces si estas miradas no coinciden, tarde o temprano el conflicto va a aparecer. La manera de estar parado frente a la vida, los valores y los principios que yo tengo, qué cosas son importantes para mí. Supónganse que yo fuera una persona, creo que en algún otro episodio hablábamos de esto, ¿no? Para la cual la verdad es algo innegociable. Yo no puedo mentir, no me gusta mentir, es un valor y un principio que yo elijo para mi vida. Y de pronto me encuentro una persona que quizás oculta, que miente, que me doy cuenta que manipula. Entonces yo voy a intentar en un principio, casi de manera involuntaria, hacer un proceso de adaptación, pero como digo, tarde o temprano el conflicto va a aparecer porque hay un principio o un valor que no sería negociable para mí que se está vulnerando en la relación de pareja, ¿no es cierto? Otro aspecto fundamental, por supuesto, en una relación de pareja es la sexualidad, la química, las ganas de estar juntos y todo esto, que si no existe y no está, justamente esto es lo que hace que uno sea pareja y no sea amigo, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener mucha afinidad con un amigo, pero no hay sexualidad, entonces no sería una pareja, ¿no es cierto? Y acá también, en este aspecto, a veces surgen muchísimas cuestiones, muchísimos conflictos, muchísima incoherencia, donde un montón de necesidades no se cubren y es bastante difícil, en general, hablar de estos temas con sinceridad y con honestidad. Entonces muchas veces también se sostienen situaciones en incoherencia con esas propias necesidades que terminan teniendo, como digo, este comportamiento de sobreadaptación, costo energético, muchas veces síntomas físicos y todo esto. Y también otra pata fundamental en una relación de pareja es la comunicación. La posibilidad de decir lo que yo necesito. No sabemos comunicarnos normalmente de manera adecuada. Nadie nos enseñó cómo tenemos que comunicarnos en general en la vida, ¿no? Pero digo, en una relación de pareja, yo debería poder decir las cosas de una manera que no esté teñida de enojo, de rabia, de impulsividad, porque también en este encuentro de dos historias que normalmente están irresueltas, hay dos egos, ¿no es cierto? Dos egos que son una parte de nuestra estructura mental que tiene que ver con nuestro personaje, con mi forma de ser, con quién yo soy, con cómo yo pienso, ¿no es cierto? El ego es esto, es como una construcción que yo tengo internamente que hace que yo sea quien soy y me defina como soy y como pienso. Y es un lugar que tiene como una inflexibilidad. Creo que en otro programa hablamos de esto, ¿no? Entonces, nos encontramos dos egos, el ego tuyo con el ego mío, con estas construcciones involuntarias y como de alguna manera fijadas, como atornilladas. Entonces, cuando uno se va a comunicar, están los egos interfiriendo. Ojalá uno pudiera comunicarse desde un lugar consciente, atento, con una escucha clara de lo que yo necesito, con una atención sobre lo que el otro dice, con un respeto, pero en general nos relacionamos en la parte de que es la comunicación desde lo que es como una confrontación. Desde lo que es, los egos se atacan mutuamente, se defienden y se justifican porque necesitan tener razón.
Entonces es como, hay que estar muy trabajado internamente para poder tener una escucha clara de lo que el otro me quiere decir y no saltar a defenderme o a justificarme. Esto normalmente en las parejas no está trabajado. El ego propio, la posibilidad de una escucha atenta, de ver que lo que el otro me está diciendo a lo mejor coincide claramente con una necesidad profunda que esa persona tiene. Entonces, en una pareja que funciona, también es importante que uno pueda saber cuáles son las mutuas necesidades. Que esta es una pregunta que normalmente no se hace. Es muy raro que uno se siente frente a alguien y diga, che, ¿qué es lo que vos necesitas en esta pareja? ¿Cuáles son las cosas que vos esperás de mí? Esta sería una pregunta espectacular para que mutuamente en una relación de pareja se hiciera. Pero también es una pregunta que nos expone de alguna manera a no responder a las expectativas de la otra persona. Entonces, si me dice que necesita una cosa que yo no puedo dar, ¿qué hago con esa situación? Digo, redondeando un poco todo esto que estamos hablando, podríamos decir que cuanto más trabajo interno yo tenga, más fácil me va a resultar relacionarme sanamente con otra persona. Si yo nunca me trabajé, nunca me miré, nunca miré mi herida, nunca miré mi historia, no conozco mi mecanismo automatizado, me voy a encontrar y voy a confrontar y siempre voy a encontrar conflictos y además voy a pensar que siempre el culpable de lo que está sucediendo es la otra persona, que no se adecua a lo que yo necesito. Entonces podríamos decir que todos deseamos en lo teórico una buena relación de pareja, la mejor pareja, todos nos merecemos un amor precioso. Sí, ¿de qué depende que yo me lo encuentre? Y bueno, depende de mi trabajo interno, depende de mi nivel de conciencia. Y me gustaría cerrar con una frase que también me gusta, me encantan las frases, si no me voy acordando de frases, que dice que no existen parejas felices, sino que existen personas felices que hacen pareja. Porque cuanta más tranquilidad interna, cuanto más eje consolidado tenga yo internamente, más responsable me voy a hacer de mis procesos y menos dedo acusador voy a tener hacia la otra persona. Entonces, si yo me trabajo a mí misma, estoy en un lugar mucho más interesante desde el cual puedo funcionar y también puedo ver qué hago yo con lo que el otro hace. En vez de saltarle como a la yugular, como solemos decir en general, el otro hace ciertas cosas, actúa de cierta manera, bueno, vuelvo a mí. Nosotros hablábamos sobre la fortaleza interior, cómo la construimos, vuelvo a mí y me pregunto, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo me quiero manejar con esto? Que es de esa forma. Resumiendo, cuanto más trabajo interno tenga, más posibilidad de establecer un vínculo de pareja desde un lugar consciente. Bueno, espero que los haya ayudado un poquito a repensar algunas cosas. Todo esto que estamos hablando, que pasen unas preciosas fiestas, que lo pasen lindo y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias a todos siempre por acompañar el programa.